Cordial saludo a todos. El día de hoy estaremos exponiendo por medio de este video los temas presentados en el primer corte de la materia de evaluación de proyectos. Mi nombre es Luis Miguel Ruiz y junto con mi compañera Denis Macías estaremos explicando cada uno de los textos y temas que nos correspondieron. Bienvenidos. Sobre el valor presente neto como criterio de decisión. Las decisiones de la inversión comparten tres características importantes que varían según su naturaleza. Primero, la inversión es parcial o totalmente irreversible. Esto quiere decir que el costo inicial de la inversión se hunde, por lo menos parcialmente. No se puede recuperar todo si se cambia de decisión. En segundo lugar, hay incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión. Es decir, que lo mejor que se puede hacer es evaluar las probabilidades de los resultados alternativos que pueden significar beneficio o pueden significar pérdida para su proyecto. Y en tercer lugar, la sincronización de la inversión. Es decir, que se puede posponer la acción de invertir para conseguir más información, pero nunca certeza completa de lo que pasará en el futuro. Una inversión se debe ejecutar si crea más valor del que cuesta. Cuando una empresa realiza una inversión, ejecuta o mata su opción de invertir. Las nociones de irreversibilidad tienen la habilidad de posponer una inversión y la opción para invertir. Una oportunidad de inversión irreversible es cuando la llamada opción financiera, que explicaremos más adelante detalladamente, es una opción call que le da el derecho al poseedor por alguna cantidad de tiempo a pagar un precio de ejercicio y a cambio éste recibe un activo. Si la inversión es totalmente irreversible, el valor del proyecto es simplemente el valor presente esperado de la corriente de beneficios netos o pérdidas netas que se generará. En el método del valor de las opciones, la posibilidad de que un proyecto pueda tener retornos en el extremo alto de los retornos potenciales, que es muy difícil de tomar en cuenta por el método de flujo de fondos descontado. El método de flujo de fondos descontados hace referencia a que si la valoración es alta, la decisión es fácil porque el éxito del proyecto se avisora como atractivo para sus beneficios. Pero si la valoración es negativa y todo el valor proviene de la opción, el valor debe ser rechazado. Las opciones reales como método de valoración son un complemento esencial del flujo de fondos descontado. Estas otorgan el derecho, más no la obligación, de invertir en un proyecto. La razón es que una empresa con una oportunidad de invertir tiene una opción llamada call financiera de compra. La llamada opción call financiera de compra, al momento de comprar un activo que igualmente puede ejercerlo en algún momento futuro antes de que su inversión haya costado demasiado, la opción para invertir es valiosa, en parte porque el valor futuro del activo obtenido es incierto. Pero si se desploma su valor, la empresa perderá lo que gastó para obtener la oportunidad de inversión. Pero si el activo sube de valor, entonces la inversión se va a valorizar. Otra cosa que debemos tener clara es que no se puede desinvertir si las condiciones cambian adversamente. Esto sería una pérdida del valor de la opción. Una pérdida del valor de la opción es un costo de oportunidad que debe ser incluido como parte del costo de inversión. Es decir, que esto es sensible a la incertidumbre sobre el valor futuro del proyecto. El valor de una opción debe en consecuencia aumentar cuando aumenta la incertidumbre y por ende la ganancia potencial que rodea el activo subyacente. Este puede ser financiero o real. Por lo tanto, las oportunidades de inversión tratan de demostrar cómo pueden obtenerse inversiones óptimas con los métodos que se han desarrollado para valorar opciones en mercados financieros. Las oportunidades para adquirir activos son llamadas opciones reales. Por consiguiente, este criterio es el nuevo concepto de inversión. La
gastos de inversión son costos hundidos. Cuando ellos ocurren en una empresa o industria específica no pueden recuperarse, son claramente estos costos hundidos. La decisión de inversión es simplemente la decisión de pagar el costo hundido y como recompensa obtener un activo cuyo valor puede fluctuar. Solo cuando el valor del activo aumenta suficientemente sobre el precio del ejercicio, ejercerla se vuelve óptima. En el caso de la suspensión y el abandono, un proyecto es una secuencia de opciones operativas. El abandono puede tener un costo directo. Por ejemplo, puede ser necesario liquidar a los trabajadores. Sin embargo, a menudo tiene un costo de oportunidad. Abarca también los costos de mantenimiento, pero el costo total de la inversión debe ser incurrido nuevamente si los beneficios potenciales son recobrados. En conclusión, se debe determinar el cambio óptimo entre las alternativas, como un proyecto operativo o también como un proyecto suspendido. Cordial saludo a todos, mi nombre es Luis Miguel Ruiz. Voy a hablar ahora sobre un juicio sobre el valor presente de la inversión. Tenemos que tener en cuenta varios factores al momento de decidir en qué vamos a invertir nuestro dinero. Pero para eso debemos revisar con anterioridad si la inversión a la que vamos a utilizar para el proyecto destinado pues va a generar utilidades o no. Es por eso que la inversión se define como una expectativa de una recompensa que podremos ver en un futuro cercano o lejano, dependiendo del grado de complejidad y del tiempo que se tome el proyecto para que éste pueda producir rendimientos. En cuanto a la inversión, tenemos ciertos grados que debemos comprender. Entre ellos encontramos el grado de parcialidad o irreversibilidad. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras es que cuando nosotros realizamos una inversión para un proyecto, si ya tomamos la decisión no podemos dar marcha atrás. Pero lo que sí podemos hacer es no invertir todo el dinero enseguida. Sin embargo, al momento de tú ya realizar dicho proceso de consignación para un proyecto, es poco probable que si el proyecto llega a fracasar, tú puedas recuperar ese dinero. Por lo tanto, antes de hacer una inversión, pues se deben evaluar ciertas fórmulas y ciertos riesgos para evitar caer en pérdida de dinero o en pérdida bastante considerable. También debemos tener en cuenta que existe un grado de incertidumbre, es decir, que no podemos decir con certeza, a pesar de tener todas las pruebas y todas las fórmulas disponibles a nuestro alcance para evaluar el proyecto, si este pueda ser efectivo o exitoso o si pueda ser un fracaso. Recordemos que estamos en una época en donde la incertidumbre manda y por ende, por más previsiones y pronósticos que se puedan llegar a realizar, es poco probable que sepamos con exactitud o con un 100% de exactitud si estos proyectos pueden ser exitosos o no. También se hace énfasis en que la sincronización hace referencia al tiempo que pueda tomar evaluar un proyecto para la toma de decisión, pero tampoco debemos tardarnos tanto al momento de decidir en qué proyecto o qué es lo que vamos a hacer, porque todo tiene su límite de tiempo. Es ahí en donde intervienen ciertas teorías sobre la inversión. La primera de ellas es el enfoque ortodoxo, la teoría ortodoxa de índole conservador, en donde se advierte que antes de invertir el dinero en un proyecto, pues se tienen que tomar las medidas, se deben evaluar ciertas fórmulas, pero sobre todo se debe consultar en caso tal de que tú tengas inversionistas o tengas socios para definir un proyecto. Es poco probable que si es un proyecto de gran envergadura, pues sea una decisión unilateral. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la opinión de los socios, si se tienen. También está el método de las opciones, es decir, alta incertidumbre, pero análisis arduo de la situación, en donde pueden intervenir ciertas fórmulas que nos puedan indicar qué tan viable económicamente puede ser el proyecto, teniendo en cuenta el costo de oportunidad
y otras fórmulas que puedan servirnos para que el proyecto pues se pueda dar a cabo. También está la irreversibilidad y la habilidad de esperar, o sea, saber cuándo vender activos, el grado de incertidumbre, la expectativa, etc. Hay otros factores como la suspensión y el abandono, es decir, uno puede abandonar la inversión hasta cierto punto, más no recuperar todo el dinero. Siendo así, pues se recibirán menos beneficios, pero no se perdería el total del dinero aportado. Y la decisión de inversión, que es cuándo ejercer, es decir, cuándo usar el activo aumenta y cuándo no, y cuándo comprar o vender este activo para que exista un grado de incertidumbre que nos permita definir si el proyecto puede ser viable o no. Continuando con lo anterior, debemos también hablar sobre el valor actual neto y la tasa interna de rendimiento como una herramienta para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Debemos tener en cuenta que estas son fórmulas que se utilizan para que los inversionistas o las personas que manejen finanzas puedan interpretar con datos más específicos qué tan viable o no puede ser un proyecto de inversión. Sin embargo, estas dos fórmulas o estos dos criterios están lejos de ser perfectos y por lo tanto se requiere especial atención al uso de estos al momento de decidir en qué se van a utilizar. Para esto debemos tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el valor actual neto de un proyecto es el valor presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta, y se entiende que los flujos de efectivo netos y la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. ¿Qué ocurre aquí? Pues simplemente no debemos tener en cuenta que simplemente porque el hecho de que el valor actual neto sea superior no quiere decir que los beneficios se reflejen. De hecho, ese es un error que muchos inversionistas tienen al momento de interpretar datos. Es más, el valor actual neto igual a cero no quiere decir beneficios, solamente que alcanza a cubrir las expectativas del proyecto con resultados que pueden ser variables y poco precisos, por lo que si se tienen en cuenta para unos proyectos esta interpretación, puede que no se llegue a invertir en algo bueno. Por lo tanto, se debe tener muy en cuenta una fórmula exacta y qué tipo de proyectos qué tipos de proyectos se pueden utilizar esta fórmula. Hay una solución que es el valor actual neto modificado. Con el valor actual neto modificado se van modificando algunos supuestos del valor actual neto tradicional al introducirse una reinversión de los ingresos y costos de los egresos a tasas diferentes a la tasa expectativa o alternativa u oportunidad. Esto prácticamente nos da pie a que al momento de realizar la fórmula tengamos en cuenta el rendimiento y la reinversión, porque si no tenemos estos factores en cuenta, el proyecto puede que a simple vista no luzca viable y se pierda una oportunidad de negocio debido a una mala interpretación. Es por ello que debemos tener en cuenta esto para que en un proyecto que luzca lucrativo para una organización o para nosotros, pues no simplemente utilizar la fórmula de valor actual neto tradicional, sino usar la de valor actual neto modificado para evitar errores de interpretación. También existe la tasa interna de rendimiento o de retorno que se utiliza para la toma de decisiones sobre proyectos de inversión y financiamiento. También es una tasa de descuento que, igualada al valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos, es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del valor actual neto, hace que este sea igual a cero. Y aquí debemos tener en cuenta ciertos detalles, como por ejemplo que el TIR sea mayor a cero, quiere decir que los ingresos solo cubren los egresos sin beneficios adicionales, es decir, simplemente cubre el valor de la inversión, y el TIR menor a cero genera pérdidas. Por lo tanto, los resultados de esta pueden ser bastante inexactos al momento de realizar la interpretación.
Sin embargo, existe una solución para este tipo de errores, que es la tasa interna de rendimiento modificada. Por lo tanto, la tasa interna de retorno modificada es una interpretación más acertada hacia los proyectos que se pueden financiar. En este caso, en ambos casos, tanto en la BAN modificada como en la TIR modificada, se utilizan para evaluar el retorno y la inversión del proyecto en caso de que sea de forma financiera. Digamos que es un cálculo mucho más exacto, mucho más preciso. Y no debemos ignorarlo, ya que tradicionalmente estas fórmulas pueden tener sus errores de interpretación, pero acá digamos que tenemos un enfoque muchísimo más exacto sobre cómo podría ser el retorno de la inversión y verificar si es viable o no. Conclusiones. Valor presente neto es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto nos permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero, que es maximizar la inversión. También nos permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las pymes. Este cambio en el valor estimado puede ser positivo, puede ser negativo o también puede continuar siendo igual. Si es positivo, esto significa que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente neto. Pero si este es negativo, quiere decir que la firma va a reducir su riqueza al valor que arroje el valor presente neto. Si el valor presente neto es cero, entonces la empresa no modifica el monto de su valor. El siguiente valor es la tasa interna de retorno o también la tasa interna de rentabilidad, TIR. Este es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de una inversión y que implica, por cierto, el supuesto de una oportunidad para reinvertir. En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o el valor presente neto es igual a cero. También es conocida como la tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento para un proyecto de inversión específico. Esta puede utilizarse como indicador de rentabilidad de un proyecto. A mayor TIR, mayor rentabilidad. Así se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. El valor actual neto es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión inicial, queda alguna ganancia, el proyecto es viable. Si existen varias opciones de inversión, el valor actual neto también sirve para determinar cuál de los proyectos es más rentable. También es muy útil para definir la mejor opción dentro de un mismo proyecto, considerando distintas proyecciones de flujos de ingresos y egresos. Igualmente, este indicador también nos permite, al momento de vender un proyecto o un negocio, determinar si el precio que están ofreciendo está por encima o por debajo de lo que se ganaría en caso de no venderlo. En fin, estos indicadores son de gran importancia ya que nos ayudan a comprender el rendimiento económico de la empresa y además nos facilitan en gran medida la toma de decisiones. Y con esto ya damos por concluida nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención y hasta en una próxima oportunidad.